¿Qué es una fractura? ¿Cómo lo definimos a la fractura? Ojo, nosotros miramos el hueso y ¿qué vemos? Pérdida de la continuidad, solución de la continuidad. El diagnóstico es fractura. La descripción es, ¿cómo me describes a la doctora? Es un pelo ondulado, mide 1,50 m, 1,80 m, 90, 60, 90, etc. Igual, descripción. Entonces, igual, la descripción de la fractura es solución de continuidad. ¿Estamos? La conclusión es fractura. Fractura en el fémur, fractura en el intestino, lo que ustedes quieran. Entonces, solución de continuidad de un hueso causada generalmente por un traumatismo, pero a veces no, tenemos que ir a una fractura. Nosotros vamos a mirar que el hueso tiene su continuidad y cuando vemos que pierde la continuidad es una fractura, así lo escribimos. Diversas formas de clasificación, por su causa, por el mecanismo, por la localización, por el trazo, etc. Vamos a ver que puede ser reversible. Nosotros miramos cuando vieja pone un canal ese de deportes extremos y me muestra el hueso salido de la pierna y todo, tú miras el hueso, los paracaidistas, los parapentos, todos los fracturas abiertas. Tú ves todo el hueso que sale a través de la piel y todo. Fracturas abiertas son cerradas. Fracturas ominutas, fracturas por la localización, por el trazo, puede ser oblicuos, espirales verticales, fracturas por tallo verde, de acuerdo a diferente. Entonces nosotros vamos a clasificarlas generalmente por la causa. Si hablamos por la causa, hablamos de traumáticas. Lógico, te atropella el auto, te sales saltando en la moto, te caes del abismo, te caes del tercer piso, lógico que se rompa, ¿cierto? Te cae el frigider encima, te cae, incluso haces casi en el hueco del buzón y te rompiste el hueso, ¿no? Violencias externas o internas bien definidas. Espontáneas es cuando existe un traumatismo, pero simplemente me apoyé o simplemente levanté y ya se rompió, ¿no? Fracturas espontáneas. Las fracturas patológicas son cuando el hueso tiene alguna patología. Tiene un quiste, tiene una metástasis, tiene algo, tiene una infección y pues se rompe, el hueso te lo adelgaza y se rompe. Y las por fatiga, eso como dice tanto me encanta el agua que termina rompiéndose, esas son las por fatiga. Las que son por sobrecarga, por sobreuso. El maratonista, kilómetros de kilómetros, se rompe el calcáneo, el tenista se rompe el codo, las bailarinas de ballet se rompen los deditos de los pies, etc. Esos son por... Entonces, cuando nosotros miramos ya que el hueso se salió, pues tú necesitas hacer un genio para decir que es una fractura, ¿cierto? Fracturas expuestas, cuando tiene comunicación con el medio ambiente. Y tú lo vas a mirar y tú ves que la piel está como un hueco, tú miras la piel como un hueco y miras acá el otro hueco y tú sabes que es una fractura con múltiples fragmentos y tú sabes que hay solución de continuidad y que el hueso está mirando hacia afuera. Entonces, cuando nosotros hablamos de traumatismo, pues te atropella y se rompe pues el fémur. En cambio, las espontáneas, oye, no, pero solo me caí un poquito, solo me sostuve con mi mano y se rompió. Es poco significativo y se rompe, ¿no? Las patológicas, cuando tienen lesiones y tú miras, tiene pues que ser una metástasis, tiene un quiste óseo y se rompe, ¿no? Entonces hablamos de las patológicas. Por ejemplo, no les decía los maratonistas tanto que tienden a romper los huesos, ¿no? Ahora, por el tipo de mecanismo hablamos de directo, indirecto o también por contracción muscular. Entonces, directo se produce el traumatismo a ese nivel. Indirecto es cuando la fractura es a distancia de la zona donde está, ¿no? Tú te caes, te apoyas sobre los brazos y se rompe aquí, ¿no? Dependiendo o a veces el golpe está del otro lado y la fuerza viene y se rompe en el otro lado donde está la fuerza. Y la otra por contractura muscular por arrancamiento, eso generalmente son las que le llamamos las fracturas chiquititas por abulsión. Con los mecanismos, tensión, rotación, compresión, angulación, minuto, etc. Por el trazo, nosotros hablamos de estables o inestables, y por el trazo puede ser transverso, oblicuo larga, esferoidea, de un fragmento libre o con minuto. Entonces, si nosotros hablamos de la fractura transversa, el trazo está así. La fractura oblicua, vemos el trazo oblicuo. La fractura espiral empieza acá y da la vuelta, sigue el eje, la esferoidea. Y también tenemos
está y qué hueso es. Y ojo, para huesos hemos dicho que no hay nada mejor que los rayos X, hueso y aire y rayos X. Entonces el examen de primera elección es siempre una radiografía frontal y lateral, siempre doctor, es lo mínimo. Puedes tomar oblicuas, puedes tomar algunas otras tomas adicionales de acuerdo al hueso que está rompiéndose, pero tú no tienes duda que tú ves el hueso, ves la pierna que está toda ya pierde su continuidad, se hace como una S, y tú lo miras y ya sabes que está roto, le tomas la placa y tú ves definitivamente que es un trazo transverso en el tercio medio de la tibia y el fémur. Y ojo, lo que tenemos que decir igual, miramos esta, y este es un trazo oblicuo a nivel de entre el tercio medio y el tercio distal de la tibia. ¿Y qué es lo que tenemos que decir cuando vemos las fracturas? Primero que hueso, segundo en qué tercio, proximal medio distal. Luego tenemos que decirle si se ha desplazado, porque tú rompes la taza y la dejas pegadita ahí, y viene el otro, la coge y le echaste la culpa al otro, ¿cierto? Se queda ahí juntito que ni parece que estuviera roto. Igualito, si el hueso se rompe, está ahí juntito, no se ha desplazado. Como que a veces se desplaza, como que a veces se separa, como que a veces se superpone. Entonces nosotros vamos a tener que decir si hay desplazamiento o no hay desplazamiento, y vamos a pedirle si se angula o no se angula, se rompe los dos pedazos y se angula, se rompe los dos pedazos y uno se sube. Entonces eso sí tenemos que decir. Entonces aquí estamos viendo un trazo transverso, aquí estamos viendo un trazo oblicuo. Miren ustedes la esferoidea, cómo empieza por el lado de atrás y viene y da la vuelta y sigue. Las famosas esferoideas. Aquí están bolas con angulación, ¿lo ven ustedes cómo se angula? Y miren, y ahí está la causa de la fractura, ¿cierto? ¿Qué son esos? ¿Qué son esas bolitas de densidad metálica? Perdigones, y ahí está la causa de la fractura, ¿no? Pero ahora ni siquiera eso le puedes hacer al ladrón, porque si le disparan los perdigones te acusa porque ya no puede usar su pie o no puede usar su mano y ya no puede seguir robando, ¿no? Entonces tú tienes que pagar y tienes que indemnizarlo porque le malograste su pie cuando entró a tu casa y tú le pusiste los perdigones, ¿no? Entonces, miren aquí cómo se angula, miren cómo se superpone, esa superposición le llamamos cabalgamiento, se rompe y se monta uno sobre el otro, ¿estamos? Entonces eso es lo que tenemos que decir cuando decimos la fractura, en donde quiera que esté, en cualquiera de los huesos que esté. Entonces, si se desplaza o no se desplaza, si se angula o no se angula. Ojo, el otro detalle es que cuando vemos que compromete la superficie de la articulación, tenemos que decirle si hay fractura o no. Si yo tengo una fractura en el tercio, miren, acá tengo una doble fractura, ¿cierto? Un trazo oblicuo y tengo un trazo longitudinal, un trazo complejo. Miren, está comprometido el borde, la superficie articular, prácticamente se ha arrancado este triángulo y se ha movido, ¿lo ven? Entonces, esta superficie articular sí se ha roto. Eso es importante decirlo cuando son los tercios proximales. Porque puedo tener un trazo longitudinal acá y no tengo el trazo arriba y no hay compromiso de la superficie. Siempre tenemos que decirlo. Yo tengo un trazo acá y la superficie articular ni se hace. Entonces, siempre acá en cambio está, ¿cómo está aquí? Con cabalgamiento, ¿qué más? Con angulación. Miren, y en el otro todavía está un tracito, un bordecito todavía no se ha roto mucho, ¿no? ¿Y qué hace el traumatólogo? Viene y lo rompe todo para que se pegue y se suelte un puntito, ¿no? Entonces, nosotros vamos a mirar, ojo, vamos a mirar y tenemos que ver siempre las dos incidencias, no se olviden. Y nosotros miramos, ¿tiene fractura la tibia? ¿Se fractura la tibia? Sí, el peroné también, ¿cierto? Entonces nosotros miramos y el peroné está acá fracturado con cabalgamiento, ¿cierto? Mira, y angulación, ¿lo ves cómo se ha angulado? Ya. Luego miramos la tibia y vemos que aquí hay una solución de continuidad, ¿lo ven? Sí. Y aquí es el otro trozo con compromiso de superficie. Y aquí lo ven que el hueso ha perdido la continuidad. Eso se ve en la otra incidencia. Entonces, ojo, y no solo vemos la fractura. ¿Qué pasó con la superficie articular? También se desplazó y hablamos del uso. No solo hay fracturas, sino también hay
esa luxación. Se sale de la superficie articular y tú no tienes duda de que este huesito debería estar acá encajadito y mira cuánto se ha desplazado. Y en la lateral pues es obvio que este borde debería estar acá arriba, ¿cierto? Entonces somos anatómicos 100%. Entonces generalmente existe una forma de clasificación. El colegio de traumatología hace y nosotros las clasificamos, por ejemplo, en beneficiarias, metafisiarias o diafisiarias, ¿cierto? Igual, si hay compromiso intraarticular, si es una parte de la articulación, si es un cóndilo, son los dos cóndilos, en T, en Y, si son convolutas. Igual, en el fémur también existe una forma de llamarlas, ¿no? Y generalmente lo que más vemos en la cabeza, en el cuello, o las que le llaman las peritrocantéricas, trocánter mayor, trocánter menor, ¿sí? Y hablamos de las fracturas trocantéricas o subtrocantéricas, dependiendo, ¿no? Entonces vamos a ver los diferentes tipos de fracturas. ¿Qué otro detalle? Cuando nosotros hablamos de que se altera el cartílago del crecimiento, hablamos de los famosos alter. Si se desprende, si no compromete las capas terminales, si está con fractura en la metáfisis, si se afectó la placa o si también se afecta el cartílago del crecimiento de la metáfisis, etc., ¿no? Entonces, eso es cuando hay compromiso del núcleo de crecimiento, especialmente en los niños, ¿no? Cuando no hay daño en capas terminales, no hay alteraciones en el crecimiento, ojo, porque imagínense que le afecta en el brazo, un brazo más corto que el otro, le afecta en la pierna y va a tener una piernita más corta que la otra. Y tú tienes que corregirlo, porque por eso estos de aquí sí, eso se operan. Entonces, la organización de los traumatólogos clasifica las fracturas así. ¿Para qué? Para hacer la norma, la Asociación para el Estudio de Osteosíntesis ha hecho una clasificación alfanumérica, le llaman, que es la utilizada por la mayoría de los reportes científicos. Entonces, ustedes van a encontrar que ellos le ponen número. Y el primer número corresponde al hueso, el segundo número corresponde a dónde está, el tercero a la forma y el cuarto si es complejo. Entonces, en las características, y a cada número le asigna un hueso largo, los miembros, a la pelvis a la columna y a la pelvis hasta el número 9, ¿cierto? Entonces, lo divide y luego el hueso lo divide en tres partes. Entonces, el primero es el número del hueso. El húmero es el 1, el radio es el 2, el feto es el 3, el 4, el 5, el 6, 7, el 8, el 9. Y le pone el primer número es qué hueso es. El segundo número es qué porción del hueso, proximal, medial o distal. Y le pone otro número, el 1, el 2, el 3. La tibia si lo divide en 4. Y luego le dice la forma, si es una simple, si es en cuña, si es compleja. O si a nivel de epífisis es extraarticular, intraarticular parcial, intraarticular complejo. Entonces le da la forma y le pone otro número, otra letra. Y luego el número que sigue es la complejidad, del 1 al 3, si es muy simple o es muy compleja la fractura. El diagnóstico generalmente viene porque el paciente dice, doctor, me he caído y me duele, doctor, para respirar y tienes que tomar la placa y la barriga costal. El paciente viene, se ha caído y especialmente el problema que tenemos también es con los de trabajo, ¿no? Los que trabajan en torno, los que trabajan en el chifa y andan cortando, los que trabajan en las sierras eléctricas, los que trabajan es terrible, ¿no? Antecedente traumático, el cuadro del dolor, siempre la limitación en potencia funcional, a veces lo vemos edematoso, deformado y definitivamente que se altera la movilidad, ¿no? Y muchas veces sentimos que crepita. Entonces, generalmente es radiografía frontal y lateral y algunas veces podemos oblicuos, axiales o tangenciales. Ojo, que es importante este detalle. Yo tomo frontal y lateral en huesos largos, pero por ejemplo en los huesos cortos yo no puedo tomar frontal y lateral de mano si quiero ver la fractura en el tercer metacarpiano, porque yo tomo la frontal, estoy viendo la fractura y en la lateral están superponiéndose todos. Entonces, en manos y en pies tomamos frontal y tomamos oblicuas. ¿Para qué? Para poder verlos. Por ejemplo, yo no puedo tomar cadera frontal y lateral, porque en la lateral se superponen las dos caderas. Yo tomo frontal y tomo la axial, que es una oblicua, es una casi oblicua.
Igual, yo no puedo tomar, o sea, igual en el pie, ¿no? No puedo tomar frontal lateral del pie, entonces tomo frontal y oblicuo del pie. Entonces algunas estructuras van a tener características especiales, ¿cierto? Entonces, pero siempre tenemos que tener lo mínimo la frontal y la lateral. Y ojo, en los niños, cuando viene el niño que se ha caído, tomamos las dos manitos, tomamos las dos rodillas, tomamos los dos piececitos. ¿Por qué? Porque a veces tú ves una pequeña imagen, a veces ellos todavía están en crecimiento y ves a veces las líneas o ves los vasos que están alimentando como unas imágenes radiolucentes y tú le haces un falso diagnóstico de fractura y no es. Cuando le tomas el otro pie está la misma imagen igualita y el otro no se ha golpeado y el de acá sí. Entonces siempre los niños nos piden comparar. Y por suerte Dios nos dio dos para poder hacer las simétricas, ¿no? Entonces, en los niños especialmente tomamos los dos lados. Aun cuando solo se haya golpeado la mano derecha, tomamos la mano izquierda. Si golpea el pie izquierdo, tomamos el pie derecho igual. Entonces, ojo, que siempre que se ha roto, por ejemplo, si quieres tomar, te dicen de la pierna, debes tratar de que salga tanto la articulación acá arriba y abajo, y generalmente ellos deben tomar en una placa grande, porque a veces pasa, te dices, te golpeaste un poco abajo, y tú le tomas hacia abajo, y abajo no está la fractura está en la tibia, o la fractura está en la parte más superior. Entonces, siempre, por favor, doctores. Entonces, igual podemos tomar las oblicuas, etc. Entonces, nosotros le llamamos fractura borde cuando es en un traumatismo, por muy fuerte, muy joven que seas, te cae el frigier encima, pues se va a romper definitivamente el hueso más fuerte de nuestro cuerpo. Te tira una bala, pues se va a romper el fémur igualito, ¿no? Entonces, en las fracturas por estrés son las que por tanto uso generalmente se dan, ¿no? Entonces, a estrés repetitivo le llaman, ¿no? Le llaman de fatiga de marcha. Los atletas, el hueso, la tibia, las bailarinas de ballet, la tibia, el tercio medio, el torsión crónico, las costillas, el golfista, las costillas, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que tú lo vas a desgastar. En cambio, las fracturas patológicas generalmente hablamos cuando, por ejemplo, ella tiene un cáncer y pues se fracturó. Y sucede, doctor, el mes pasado un neurólogo, estaba jugando su fulbito y se cayó y ya no pudo parar, se le dolió su pierna y lo llevan a tomar la placa y está fracturado. Y el golpe no había sido tan intenso, un médico de 40 años, y le toman la placa y está fracturado, era una fractura patológica, le toman el survey y tenía unas metástasis en todos los huesos y se murió en 2 meses. Era un cáncer metastásico de tiroides, ¿no? Y el doctor ni se veía cuenta. Entonces a veces nos pasa que vemos, por ejemplo, lo que es las fracturas patológicas, tiene neoplasias, tiene metástasis y se fractura cualquier hueso, doctores. Ahora, en los cuerpos vertebrales vemos mucho más en el fémur y también en el húmero, ¿no? El otro detalle es cuando hay osteoporosis. Ahora, como es que todo ya no hacemos deporte, no caminamos, porque como es antes todo el mundo se iba caminando a la universidad, doctores. Yo estudié en la Nacional y mis amigos venían desde las artes hasta la facultad, la clase, venían caminando las 40 cuadras y no tomabas taxi y tú te ibas a tu casa y de vuelta caminando y no tomabas ni micro ni taxi y te ibas de donde vivas, tú te ibas caminando y regresas caminando, pero eran buenos tiempos, ¿no? Porque no tenías a alguien que te agotaba y te sacaba las zapatillas, te robaba el celular y te dejaba sin nada, ¿no? Ahora tú quieres caminar y todo es un caos ahora. La violencia es tan grande que no podemos, ¿no? Pero ya se ha demostrado de que la densidad ósea está en relación con el ejercicio. Un tiempo vino los densitómetros y todo el mundo empezó a recetar vitamina D, calcitonina y calcio. Y empezaron a ver los infartos del corazón, empezaron a ver todos los cánceres de mama porque daban hormonoterapia y se hizo una catástrofe. Y demostraron con el tiempo de que el único que detiene la osteoporosis es el ejercicio. La gente de la sierra, 90 años, 92 años, camina como si tuviera 60, 70. ¿Por qué? Aquícito nomás queda, ¿no? Y aquícito nomás, ya pasaron 2 horas, ya pasaron 3 cerros, y aquícito nomás ya falta poquito y caminas otra hora más. Y caminan todos los días. Y es el mejor tratamiento para la disminución de la densidad ósea para la osteoporosis, ¿no?
Ojo, una vez que se rompe, tiene que sellarse, tiene que pegarse. Para que se pegue el hueso depende qué hueso, tiene sus tiempos cada hueso, el más difícil es el fémur. Ellos generalmente, el médico, el traumatólogo que hace, si ve que la superficie está de acuerdo al tipo de fractura, de acuerdo a la localización, le pone un yeso y lo afronta y lo ve que en el eje frontal lateral no siempre están igualitos, pero especialmente en el lateral debe quedar en el eje central y pone su yeso y se curó la fractura. Pero a veces no, a veces necesita que le operen y que le pongan pues un clavo intramedular, que le pongan una placa con unos pernitos y lo afronta, que le pongan un clavo placa, depende de dónde es y cada fractura, o a veces simplemente unos clavitos nada más suficientes. Pero que es importante que sepamos que el callo óseo se va a formar como, primero, la fase inflamatoria, 18-20 horas, el periósteo prolifera, ahí donde se hace la fractura se hace hematoma, y ahí el periósteo empieza rapidito a trabajar y empieza, es lo que le llaman la fase inflamatoria o la fase del hematoma, le llaman algunos también. Luego empieza ya la fase reparativa, ese coágulo, ese hematoma empieza a reorganizarse y le empiezan como capitas de cebolla a crecer el periósteo y se hace como capitas de cebolla y tú ves los dos pedacitos del hueso y ves una zona blanca que lo cubre como si fuera la cebollita. Y luego ya, una vez que forma eso, ya prácticamente los osteoblastos empiezan a formar huesos, ¿cierto? Y luego ya los osteocitos empiezan a remodelar. No va a quedar igualito que estaba antes, pero queda bastante afrontado ya y el callo óseo se formó. El tiempo de formación varía de acuerdo al hueso. Y bueno, pues estos son los factores que influyen en la reparación. En cambio, luxación hablamos a la pérdida del contacto en las superficies articulares, que generalmente cuando nosotros sabemos que tenemos dos superficies articulares móviles y están cubiertas por cartílago, ¿cierto? El hueso está cubierto por cartílago, entre cartílago y cartílago tenemos un poquito de líquido y tenemos la sinovia que lo cubre y luego tenemos los ligamentos y luego tenemos los músculos con sus respectivos tendones que lo cubren. Cuando se luxa, definitivamente que el traumatismo ha sido tan grave que ha roto todos los ligamentos, se ha roto toda la cápsula de la articulación. La subluxación es una lesión intermedia en que se rompe una parte, por decirlo así, de los ligamentos y definitivamente no compromete. La luxación es la falta de toda la superficie articular. Las dos superficies que debían contactar ya no contactan. En cambio, la subluxación depende del grado, realmente es un tercio, 2/3 lo que no es en contacto. Y la mayor parte de luxaciones la resuelven al instante, el que llega y lo auxilia. Si ve que el codo se salió, le estira y ahí nada más calientito lo pone en su sitio. Si el dedo está volteado, le estira y lo vuelve a su sitio el dedo. El hombro igual, ya cuando puede en el hombro ya lo lleva a la clínica, al hospital. Pero realmente las luxaciones son en el instante en que le auxilia lo pone. Generalmente es así, calientito nada más, dice que no se enfríe. Y ya lo pones en el dedo que está todo girando al otro lado, lo estiras y lo vuelves a su sitio, ¿no? Entonces, generalmente ya no nos llega la placa, nos llega ya corregido la luxación. Entonces, muy pocas veces ya nos llega para que nosotros le tomemos la placa, ¿no? Y definitivamente, pues tú ves que hay dolor, que hay deformidad, no puedes mover, y le toman la placa y igual, traumática, patológica, recidivante, habituales, congénitas. Y el más común, por ejemplo, es el hombro, ¿no? Y el hombro tiende a irse a la región anterior con más facilidad y tú ves que ya no contacta las dos, ahí está la cavidad glenoidea a un lado y en la cabeza operal hacia el otro. Y tú lo ves anteriores o posteriores, las luxaciones. Por ejemplo, esto ya no nos llega, nosotros es raro que te llegue así una plaquita de codo, por ejemplo. Como le digo, la mayor parte, el papá, la mamá y quien esté, coge valor y así no sepa, lo tiembla, lo estira y lo acomoda. Y ya llega acomodado, ¿no? Sea del codo, sea de cualquiera de los dedos del pie, ¿no? O sea, es raro que te llegue al hospital la luxación así, es bien raro. La mayor parte lo acomoda en el instante, ¿no? Lo que sí nos puede llegar más en el tobillo, pero igual, el tobillo lo jala y lo acomoda, pero ahí tienen mucho cuidado por no
no se olviden porque puede haber muchas luxaciones. Entonces, fracturas realmente van a haber de todos los tipos y de todos los tamaños. Todas tienen nombres propios, doctores, y eso lo van a ver ustedes cuando estén en el trabajo. Esto sí tienen que aprenderlo sí o sí acá hoy día. Cuando nosotros hablamos de articulaciones, generalmente hablamos de articulaciones móviles, lo que decíamos antes, ¿no? Nosotros tenemos nuestro huesito, que está pintado como amarillo, nuestra superficie articular, que es todo el blanco, que es el cartílago, y como por ejemplo son dos superficies redondas, y como para que no se muevan, quedan entre el redondo y el redondo, queda un hueco al costado, tenemos unas uñas que son los meniscos, ¿no? Que son pedazos de cartílago que lo pones en los huequitos. Y luego tenemos nosotros los ligamentos, en este caso los cruzados, los colaterales, y toda esta superficie de cartílago, estos meniscos y el cartílago de arriba y el cartílago de abajo, es radiolucente, no se ve en la radiografía. Entonces, cuando nosotros miramos nuestra rodilla, vamos a mirar la superficie del fémur y vamos a mirar la superficie de la tibia, y este espacio articular representa el cartílago. El cartílago. Entonces, cuando nosotros vamos desgastando ese cartílago, vamos a ir alterándola, vamos a ir disminuyendo la función. Igual lo van a ver en cualquiera de las articulaciones, en las metacarpofalángicas, en las interfalángicas, en el tobillo. El espacio articular significa que el cartílago de la superficie articular está bueno, y generalmente el líquido que hay es tan mínimo que no lo vemos usualmente, pero sabemos que está ahí, es el que evita la fricción. Igual miramos las caderas y nosotros miramos la articulación coxofemoral y vemos la cabeza del fémur, vemos el acetábulo y vemos que ese espacio articular equivale a que el cartílago está bueno, que el cartílago está presente, que está todo bien. En tomografía nosotros vamos a poder mirar no solo en los cortes coronales axiales, y vamos a hacer los reconstructivos en 3D y se ve muy muy bonito, y tú también vas a poder ver el espacio articular y ves por ejemplo que estos blancos se han calcificado los meniscos, ¿sí? Y tú haces el reconstructivo en 3D y vas a ver los osteofitos y vas a ver, igual ves muchísimo, muy bonito, se ve también en tomografía. Pero como dice la BDR, todo lo que es cartílago para músculo esquelético es mejor la resonancia. La resonancia tú lo ves en la placa, tú lo ves, pero cuando no está, no te dice, y yo lo puedo ver que está ahí el cartílago, yo lo puedo ver que el cartílago está calcificado en la tomo, pero en la resonancia yo lo voy a ver muchísimo mejor. Y voy a ver el cartílago y voy a ver que esta zona está afectada. Está presente el cartílago, pero ya está trabajando mal. Yo miro y este pedacito de cartílago ya está alterado. Entonces, definitivamente que hablar de resonancia es hablar de diagnóstico precoz de lesión de cartílago. Actualmente, para poder curar el cartílago, lo curas, lo reparas, tomando 3 años de qué? El famoso Condroitin con la otra que sea, la glucosamida, ¿sí? Y tú lo reparas el cartílago. Imagínense qué importante es su rodilla para uno de los jugadores de tenis, para uno de los jugadores de fútbol, para uno de los jugadores, uno de los olímpicos en los que ganan medalla. Para ellos es vital ese cartílago. Y es todo es resonancia, doctores. Entonces, el cartílago, la resonancia, ojo, ojo, que tienen diversos protocolos y diversas secuencias. ¿Se acuerdan que hablamos? Mínimo T1, T2, el flyer, supresión. Ellos usan cantidad, doctores. El FAS es potencial densidad protónica, con supresión grasa, con saturación grasa. Y miren cómo cambia de color y cómo tú aparentemente el cartílago está conservado, ¿sí? Aquel cartílago ya está perdido. Y aquí tú puedes ver que este cartílago tiene unas áreas más blancas y unas áreas menos blancas. Y tú puedes decir el diagnóstico precoz de lesión articular. Y tú miras que aquí ya se rompió, ya está todo hueco y ese pedazo de cartílago no existe. Y tú tienes la obligación de pedirle. La sensible resonancia es muchísimo mayor, doctores, para salvar articulaciones que cualquiera de nosotros. Y ojo,
cuando el cartílago ya pierde sus propiedades y se produce aumento, o sea, al final el círculo vicioso, ¿no? Que como necesitas que ese cartílago no se dañe más, haces que aumentas el trabajo a la pierna, a la rodilla, al brazo, lo que sea, y aumenta y se hace los círculos viciosos y te va dañando más el cartílago. Y tú vas mirando cómo se daña el cartílago y hablamos de condromalacia. El grado hasta 4, el 1, el 0 es normal, el 1 se reblandece el cartílago, en el 2 se ulcera, menos del 50%, en el 3 la úlcera es ya más del 50%, pero no tocó el hueso, y en la 4 ya está el hueso que se expone. Entonces tú miras tu cartílago, miras tu cartílago. En el grado ya ves que el cartílago tiene una lesión, pero todavía no llega hasta el otro lado, ¿sí? En el otro de aquí definitivamente ya llegó al otro lado, pero el hueso todavía está bueno. En cambio en el otro, miren cómo el hueso ya se empieza a afectar. Entonces, por eso es que para nosotros resonancia es súper bueno. Cuando ya tu hueso está dañado, tu pedazo ya está dañado, el cartílago es diferente. Sí, es cierto que ahora se está trabajando con células madre y estás reparando el cartílago. Sí, ustedes probablemente ya tengan que trabajar a ese nivel. ¿Y qué hacen? Le ponen la célula madre y tienes a reparar ese pedazo de cartílago que está dañado. Definitivamente que sí, eso ya se hace. Y se hace muchísimos, y se hace acá en Trujillo. Entonces, el cartílago nosotros lo miramos, el cartílago bonito, el espacio bien, y cuando el cartílago se desgasta, ya el espacio disminuye, el hueso, para defenderse de esa noxa, de ese daño, se va desgastando, y el hueso dice, ya me va a comer a mí, y empieza a engrosarse y empieza a producir osteofitos y se hace blanco, se esclerosa, y luego un poquito de líquido se entra al hueso y forman los quistes subcondrales. Entonces, cuando hablamos de articulación, miramos que este espacio está bonito, quiere decir que el cartílago está bueno. Pero yo miro y este espacio ya no existe en este lado interno, y ya hay pérdida del espacio articular. El hueso se hace blanco, esclerosis subcondral, empiezan a crecer los piquitos del oro, osteofitos en los bordes, y ves unos huequitos negros, chiquitos negros, y son los quistes subcondrales. Y hablamos ya de artrosis. La patología más frecuente en articulaciones es artrosis, osteoartrosis. Entonces, cuando hablamos de osteoartrosis, sabemos que es degenerativa, que se va haciendo con la edad, que la reparación disminuye, que el desgaste se acentúa, y al final ya no podemos compensarlo. Puede producirse, hablamos de osteoartrosis, en cualquiera de las articulaciones, las móviles, las semimóviles, las en artrosis no hablamos. Entonces, nosotros hablamos, por ejemplo, los cuerpos vertebrales, entre cuerpo y cuerpo hay un espacio articular. ¿Por qué? Porque tiene cartílago, y en el huequito ahí tenemos el núcleo pulposo, y se van desgastando en la cadera, en la mano, en la rodilla, en el pie, etc. Es lo más frecuente que vamos a ver la osteoartrosis, y nosotros miramos clínicamente y ya estamos viendo, se hinchan las articulaciones y aparecen los nuditos, ¿no? Los abuelitos han visto con sus nuditos, los nuditos de Everly, ¿y qué más? Y de Bouchard, ¿cierto? Pura clínica. Entonces, hemos dicho que la resonancia es maravillosa, porque la resonancia me hace diagnóstico precoz. Yo cuando lo veo en la placa ya está dañado, ya no puede hacer nada. Ahí lo único que queda es poner prótesis. Pues si ya mi articulación está muy dañada, le quito el pedazo de uno de acá y pongo un metal y lo hago que trabaje una prótesis, ¿no? Ya no funciona. Pero hemos dicho que la diferencia entre la radiografía y la resonancia es abismal. Yo puedo mirar que ya mi cartílago está dañándose, yo puedo mirar que ya está dañado, y definitivamente yo puedo ver muchísimo más rápido, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros miramos, entonces el espacio articular ya está adelgazado, los cartílagos ya se cuartean, se fisuran y se hace blanco el hueso que está ahí alrededor, y sobre ese hueso blanco el líquido se entra, y hablamos de los famosos quistes subcondrales, y vemos los picos del oro, los famosos osteofitos. Entonces, nosotros, ¿cómo describimos la artrosis? Pinzamiento del espacio articular. ¿En qué lado? ¿Interno o externo? ¿Cuál de los dos lados está más afectado? El interno, ¿cierto? ¿Cómo está el borde del hueso? Blanco. Esclerosis subcondral.
subcondral, quiere decir debajo del cartílago, se hace blanco el hueso. Y lo que más vemos, vemos osteofitos, estos cachitos, estos piquitos, osteofitos en los bordes del fémur, en los bordes de la tibia. ¿Y qué más vemos? Buscamos los quistes subcondrales. Y miren, el espacio normal, el espacio disminuido en los bordes blancos, esclerosis, el espacio mucho más disminuido y prácticamente ya se pierde el espacio. Entonces, en cualquiera de las articulaciones que veamos, doctores, en cualquiera de las articulaciones, en las interfalángicas, nosotros miramos y aquí veo un osteofito chiquito y es un signo incipiente, el espacio ligeramente disminuido en relación al otro. Aquí veo el osteofito más grande, el espacio más disminuido. Miren, el osteofito más grande ya el espacio está disminuido en los dos lados. Esclerosis subcondral, osteofitos y generalmente aparecen huequitos negros y ya se pierde el movimiento de la articulación. Cuando ya no hay espacio articular, hablamos de anquilosis, ¿cierto? Ya no, el paciente ya no puede doblar su rodilla, camina pata tiesa, ya no puede doblar las esquenas, no puede subir las escaleras. O igual, imagínense igualito si es la cadera, el abuelito ya no puede, camina como el robotito, ¿no? O prefiere no caminar, o prefiere quedarse acostado en su cama y ya no se mueve porque le duele cuando camina. Entonces en la cadera igual, tú miras el espacio articular y tú miras que están todos los bordes blancos, esclerosis en el borde de la cabeza, esclerosis en el borde acetabular, pero todavía hay un poquito de espacio, ¿sí? Tú miras acá y ves el espacio, ves los bordes blancos, en cambio aquí ya no hay espacio, ya se perdió. Pérdida del espacio articular, esclerosis subcondral, quiste subcondrales. Conclusión, artrosis, osteoartrosis. Cuando es en la cadera le llaman coxoartrosis, artrosis en la cadera. Cuando es en la rodilla le llaman gona. El prefijo de rodilla es genovalgo, gona, artrosis, ¿sí? Entonces, artrosis en rodillas, artrosis en cadera, artrosis a nivel interfalángico proximal, interfalángico distal. Y tú miras, y en la tomografía también se ve, mira el espacio aquí normal y el espacio acá disminuido. Mira el quiste subcondral y el hueso se empieza a poner blanco. Entonces, y ves el osteofito. Entonces, en la tomografía se ve más bonito. Entonces, los quistes subcondrales lo ves como áreas negritas, áreas huequitos negritos con bordes blancos. Quistes subcondrales. Entonces, nosotros hablamos, ojo, nosotros hablamos que en la artrosis el pinzamiento es asimétrico porque puede estar el lado externo, el lado interno o a veces ya está todo. Pero generalmente hablamos del pinzamiento asimétrico del espacio articular, esclerosis del hueso subcondral, los osteofitos y los quistes subcondrales. Conclusión, osteoartrosis. Y tú miras tu espacio articular acá bonito y tú miras que el de acá está disminuido más hacia este lado que el otro. Ve los bordes de los blancos. Miras acá ya tiene osteofitos y miras ya hay aumento de volumen en parte blanca. No hay duda que esta es una artrosis. Miras acá también igual, el espacio está disminuido, osteofitos y aumento de volumen en parte blanca, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a donde quiera que esté, en cualquiera de las articulaciones, y tú miras interfalángicas proximales, interfalángicas distales, dependiendo de ojo. Pero tenemos otra patología que ya no es artrosis. Cuando hablamos de artritis reumatoide, hablamos de patología inflamatoria, autoinmune. Y ahí ya no es artrosis, ahí hablamos de artritis. Y hablamos de que hay un compromiso inflamatorio y hablamos de artritis. De la artritis, la más común es la artritis reumatoide. Y nosotros vamos a ver que hasta 1% de la población y mucho más en mujeres. Y tú ves el paciente con sus manitos así, muy clásicas, muy típicas, las desviaciones, los deditos se desvían hacia la parte genital y luego te adoptan el famoso cuello de cisne. Y tú sabes, tú miras a esa paciente y tú no tienes duda que esa es una artritis reumatoide. Entonces, sabemos que es una sinovitis autoinmune, afecta la sinovial, de la articulación, las bolsas, las vainas tendinosas y preferentemente en la pendicular. Quiere decir, empieza por manos, empieza a nivel metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, distales. También afecta el pie, también afecta la columna, ¿sí?
¿qué es lo primero que vemos? Los signos de artrosis, de artritis reumatoide. Mientras que en el otro el hueso se hacía blanco, aquí todo el hueso se disminuye la densidad y hablamos de osteoporosis. Generalmente, ¿qué vemos? Osteoporosis. Y generalmente son poliarticulares, generalmente son bilaterales y generalmente son simétricas. El pensamiento del espacio articular es temprano, uniforme y generalmente todo el espacio se disminuye. No es como el otro, que un lado más, que un lado menos, no. Aquí generalmente el pensamiento es simétrico. Entonces, pierde el espacio temprano, uniforme. Las erosiones generalmente están en los bordecitos de acá. Aquí es donde vemos las erosiones. Los quistecitos subcondrales, miren cómo le hacen huequitos, huequitos, y se ven huequitos, huequitos en los márgenes, en el área desnuda. Y luego ya cuando ya es muy avanzada, ya se hacen las famosas luxaciones o subluxaciones. La desviación cubital, los deditos en cuello de cisne, y luego ya cuando ya no se puede mover ya terminan en anquilosis. Entonces, cuando nosotros hablamos de patología articular, lo vimos en estos grandes grupos. La osteoartritis, que le llaman osteoartrosis, que generalmente es la típica, que es por la edad, que decimos que eso no hay quien lo cure, ¿cierto? La inflamatoria, que es la artritis reumatoide, y tenemos también ahí la espondilitis anquilosante. Las metabólicas o endocrinas, como son la gota. Tenemos también las del tejido conectivo, el lupus, la esclerodermia, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de gota, ustedes, lo malo es que ustedes no, ¿cómo es? En patología no han llevado todavía la gota, ¿cierto? O si ya han llevado la gota, ¿saben de la gota? Sí han llevado. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de artropatía gotosa, sabemos que los microcristales son también llamadas como condrocalcinosis y presenta generalmente lo típico es el primer dedo del pie, el dedo gordo del pie. En la articulación entre el metatarso falángica se tiende a hacer rojo, se hace una bolita y se acumulan los cristales de ácido úrico y le llamamos los famosos tofos, ¿no? Granulomas erosivos de localización periarticular. Al comienzo tú le tomas la placa y tú esperas encontrar radiopaco. No, los cristales son radiolucentes y con el tiempo ya se van a hacer radiopacos conforme van acumulándose muchos, ¿no? Entonces erosiona, el tofo erosiona el hueso y lo erosiona toda la zona periarticular y nosotros vamos a ver que, o sea, no solo erosiona el hueso, sino todo lo que está ahí pegadito al hueso y se lo come, doctores. Su principal localización es la articulación metatarso-falángica, el dedo gordo del pie. También puede afectar las metacarpofalángicas o las interfalángicas distales. Y ustedes lo ven al paciente y lo ven así, doctores. Viene el paciente y viene con las bolas de en el codo, viene una bola, usted lo toca duro, usted lo toca en el pie duro, lo toca en el pie y vienen así como está en la imagen. Y usted no duda que esos son cristales de ácido úrico. Entonces, ¿cómo la ve en la placa? ¿Cómo se ve la artritis, la artropatía gotosa? El primer dato radiológico es el edema parte blandas, aumenta, se ve la bola, la masa, se ve que aumenta, la rodilla se hincha, pero se observa que el cartílago se calcifica, por eso le llaman condrocalcinosis, porque lo ven este triángulo es el menisco, lo ven el menisco, todo blanco. Y lo ven el bordecito del cartílago, se calcificó el borde del cartílago y el borde del cartílago se ha calcificado. Entonces lo vamos a mirar. Miren lo que le hace al hueso. Se ve la bola y miren cómo esa bola se lo va comiendo el hueso, ¿lo ven? Y le llaman le llaman así, sacabocado, erosiones en sacabocado, y se hace un hueco. Erosiones en sacabocado, bordes esclerosos y espiculaciones del hueso. Se hacen como unas espiculitas finas, ¿sí? Y aparecen también los famosos. Y entonces nosotros hablamos de gota. Y se ve el hueco, el quiste, y vemos las imágenes. ¿Qué otro detalle? Nosotros vamos a ver, generalmente igual, miren ustedes la erosión, ¿lo ven? Huequitos, ¿sí? Miren acá ya son más huecos más grandes, huecos chiquitos, medianitos. Y hablamos de
o le llaman también en la mordedura de ratón o ensacabocado. Y ustedes ven que definitivamente esto es el inicio de una artropatía ulnosa. Cuando ya está muy avanzado, ya dice, podemos ver cambios periódicos y vemos espículas, se ven como rayitas, como finitos, puntitos o líneas blancas que le llaman espículas óseas, generalmente en las inserciones de los ligamentos. Y ojo, tiende a ensancharse, ¿lo ven? Se ensancha y me dan cambios degenerativos secundarios. Entonces los tojos son los que más nos ayudan, igual en la resonancia también lo podemos ver. Miren ustedes, aquí miramos igual el ensacabocado clásico típico, también lo vemos en la resonancia, ¿no? El otro, esto es más raro que lo vean las artritis psoriásicas. La artritis psoriásica vemos una cada 5 años, ¿no? La verdad es que poco vemos artropatías. Y más aún ahora que ya hay tratamientos más sofisticados para poder verlo. Entonces, nosotros tenemos nuestro paciente que viene con sus lesiones psoriásicas en la piel y generalmente afecta las interfalángicas distales. Y ojo, miren cómo se ve el dedito y cómo se afecta también las uñas. Entonces, en la radiografía puedo ver anquilosis, ya se pierde el espacio, realmente asimétrica, puedo ver erosiones y aquí vemos la imagen en famosa punta de lápiz. O también le llaman el lápiz en copa, si vemos que se hace como una zonita más delgadita, vamos a mirarle aquí, en punta de lápiz, ¿lo ven? En punta de lápiz. Se comió toda la articulación, doctores. Ya no está la superficie de la articulación y se queda así en punta de lápiz. Algunos le llaman en copa porque se ve también como un redondito aquí, como un redondito como si fuera una copita. Y ojo, miren aquí, la articulación está buena, miren aquí ya no hay articulación, ya se ha hecho su luxación. La imagen clásica en punta de lápiz. ¿Estamos? Entonces, lo que más vamos a ver son osteoartrosis, artritis reumatoide. De vez en cuando nos llega una gota, de vez en cuando nos llega una artritis psoriásica, de vez en cuando nos llega un réitero, de vez en cuando nos llega lo mismo que estamos hablando de articulación en columna, también lo vemos, y nosotros vemos que entre cuerpo y cuerpo tenemos el cartílago. Y es el cartílago del superior y el cartílago inferior, y ahí está el famoso núcleo pulposo. Cuando nosotros vamos desgastando ese cartílago, se fisura igual y ese líquido pulposo se va hacia la región, generalmente es a la región posterior, y nos da la famosa hernia de núcleo pulposo o la famosa hernia discal. Y se va hacia atrás del espacio del canal o se va hacia los costados. Si se va a los costados, me comprime las raíces del nervio y hablamos de la famosa lumbociatalgia, la famosa dorsalgia, y nosotros vamos a tener que el paciente no puede ni agacharse, no puede ni bailar, no puede ni moverse porque le duele. El detalle es que a veces tenemos pacientes de 30, 35 años, 40 años. Si tú tienes un paciente de 70, 80, 90 años, ya sabes que bueno, ya vivió, ya bailó, ya hizo todo y que ya disfrutó, ¿no? Y ya lo dejas ahí. Pero un paciente de 30, 40 años, ahí sí tienes problemas. Entonces, el mayor detalle es en columna. Y en columna nosotros lo tipificamos, miren, el disco, el espacio normal, los cartílagos normales. El disco se empieza a secar y se empieza a degenerar y a veces entra aire y hablamos de neumodisco. Entonces luego hablamos de la protrusión discal en que el disco y el líquido se va hacia atrás y hablamos de la famosa protrusión discal y hablamos que cuando ya el líquido se sale y te comprime con los nervios y hablamos de radiculopatía. Y tú ves que aquí ya prácticamente ya hay pérdida del espacio, ya no hay espacio, ¿sí? Y entonces el grado es diverso, depende de cómo está. Y entonces el examen de elección es la resonancia magnética. No hay duda que la resonancia, pero ojo, para pasar a resonancia te piden que tengas primero tus rayos X, luego que tengas tu tomografía y luego recién tu resonancia. Pero si es en tu práctica privada, tú puedes obviarlo y ir de frente hacia la resonancia. Eso no hay duda, que es muchísimo mejor definitivamente.
Ojo, cuando la hernia del núcleo pulposo está en el centro, hablamos de hernia central. Si está paralela a la línea media, paramediana. Si está comprimiendo los agujeritos de conjunción, hablamos de foraminal. Comprime los agujeritos, comprime por donde sale el nervio, y la otra ya pues está por fuera de los agujeros, y estas de aquí te causan mucho dolor. Es lo que vemos, esto es lo que vemos aquí, que comprime y comprime al nervio. Esa es la foraminal, te comprime al nervio y definitivamente que te da mucho dolor. Entonces igual el paciente camina como el robot, es como cuando nos da tortícolis y nos volteamos, nos duele, igualito, el paciente se voltea, le duele, el paciente agacha, le duele, entonces el paciente tiene muchos problemas. Y el lugar más frecuente donde es el E5S, estas hernias pueden producirse en cualquier lugar, columna cervical, columna dorsal, columna lumbosacra. El lugar más frecuente es la lumbosacra, pero dependiendo de cada paciente. Y ojo que no se olviden que también tenemos las lesiones también. Entonces, ¿cómo vamos a ver en la radiografía la columna? Vamos a ver el cuerpo vertebral, y esto quiere decir que el espacio del cartílago está bueno, espacio intervertebral de altura conservada. Cuando lo vemos que está disminuido, hablamos de que está disminuido, y miramos el borde blanco y tiene osteofitos pequeños. Aquí ya hay aire, neumodisco, los bordes blancos esclerosos, múltiples osteofitos, y hablamos de que esto ya es una artrosis. Por eso es que nosotros decimos ya espondiloartrosis. Si no está comprometido el espacio articular y solo vemos osteofitos, hablamos de espondilosis. Solo osteofitos, pero cuando ya está comprometido el espacio, hablamos de espondiloartrosis. Cervical, espondiloartrosis lumbar, espondiloartrosis dorsal, como ustedes quieran. Algunos dicen cervicoartrosis, artrosis en la columna cervical, ¿cierto? Entonces nosotros miramos que el espacio aquí ya prácticamente, aquí hay aire, le llamamos neumodisco, aquí igual también hay aire, pérdida del espacio articular o disminución del espacio articular, aquí ya casi no hay nada y todo el borde se hace blanco escleroso. ¿Qué otras articulaciones tienden a producirse la alteración en la columna? Tengo mi cuerpo vertebral, ¿y con qué se articula? Las famosas facetas. Viene la del cuerpo vertebral de arriba y viene la del de arriba y la del de abajo y se unen y vean las articulaciones facetarias. Y nosotros miramos que esta de aquí es la faceta superior y esta es la faceta inferior y es lo que une ambas articulaciones. Y nosotros vemos que el espacio está conservado, ya los bordes están un poquito blancos, pero si miramos acá el espacio está disminuido y hablamos ya también de artrosis facetaria y también duele mucho. Entonces la artrosis puede ser en este espacio articular de acá o también en el espacio articular de las facetas. Y ojo que cuando se rompe, porque está muy alterado, se rompe, se sale, una articulación se va hacia adelante o se va hacia atrás y hablamos ya de la espondilolistesis. ¿Sí? Entonces hablamos de espondilolistesis. Y ojo, miren ustedes, yo tengo mi cuerpo vertebral y veo que el L5 se ha ido adelante. Miren, el borde posterior del sacro está aquí y el borde posterior del L5 está acá. Y hablamos de una anterolistesis de L5 en relación a ese uno. El que se desplaza es el de arriba. Se va a la parte anterior, anterolistesis, se va a la parte posterior, retrolistesis. De L5 en relación a S1, de L4 en relación a L5, de donde estamos. Listesis, quiere decir que ya se alteró la faceta y ya se rompió y se desarticuló y se fue una vértebra hacia adelante o hacia atrás. Espondilolistesis, ¿estamos? ¿Sí? Les pregunto en el examen cuál articulación se rompe, les pregunto igual, anterior o posterior. Y cuando tú haces el estudio funcional, cuando tomamos columna, generalmente, primero que nada, cuando tomamos la radiografía de columna, toda radiografía de columna debe ser tomada en bipedestración, paradito el paciente, sin zapatos, y tú tomas cervical, dorsal, lumbar. Si lo tomas acostado, lo acuestas chueco, te dice escoliosis. Si lo tomas acostado y te sale cualquier barbaridad. Entonces, en todos los lugares del mundo se toma la radiografía de columna de pie. Le digo, el Hospital Las Artes es el único hospital que toma acostado. La mayor parte toma
acostados. Entonces, cuando tú pides columna para saber si hay escoliosis, tú le pides, o para saber si hay artrosis, si hay listesis, tú tienes que tomarle de pie. Y nosotros tomamos frontal y lateral. Cuando quiero ver alguna alteración que no lo veo en la frontal y la lateral, le pido la funcional. ¿Cómo funciona la columna? Con la flexión y con la hiperextensión. Son movimientos de la columna, es una articulación semi-móvil, movimientos limitados. Entonces, nosotros hablamos de los estudios funcionales y generalmente en los estudios funcionales valoramos y se ven mucho mejor las alteraciones, la listesis, y también se ven mucho mejor las discopatías. Entonces piden frontal, lateral, alguna vez piden la oblicua para ver los agujeritos de conjunción y otras veces piden la funcional en hiperextensión o en hiperflexión, y ustedes ven que definitivamente tú ves que en la hiperextensión se remarca la listesis y en la hiperflexión también se remarca la listesis. Entonces generalmente nosotros vemos que hay alteraciones. La patología más frecuente, que es lo que más vamos a ver de tumores, las metástasis. Las metástasis pueden ser de dos grandes tipos. Las metástasis, cuando forma hueso, viene una célula de otro lado, crece y se ve blanco, y hablamos de metástasis blásticas, y veo mi cuerpo vertebral blanco, y hablamos de metástasis blásticas. Pero si yo tengo huecos negros, hablamos de metástasis líticas, y muchas veces tenemos las dos. Entonces yo tengo una imagen, miren, esto de aquí es una radiografía, y tú ves la lesión blástica, y tú le haces la tomografía y ves zonas más blancas que el hueso normal, y hablamos de metástasis blásticas, y ves zonas muy blancas, metástasis blásticas. En cambio, las metástasis líticas, tú miras tu cuerpo vertebral y ves que hay un hueco negro. Tú le haces la tomografía y tú ves el cuerpo vertebral, ves el pedículo acá, y el otro pedículo ya no hay, y está comido, y ves una masa de partes blandas y ves que se ha comido el hueso. Y tú le miras y todo eso es una metástasis lítica. Las líticas son negras, radiofluorescentes, hipodensas. Las blásticas son radioopacas, hiperdensas o hiperintensas. Entonces, nosotros hablamos de las metástasis blásticas y las metástasis. ¿Preguntas? Yo sé que es bastante. Escúcheme una cosa. Dentro de lo que es la columna, pura anatomía, ¿no? Eje frontal, ojo, el eje frontal debe seguir las apófisis espinosas, debe ser una línea perpendicular. En los ejes laterales nosotros tenemos la lordosis cervical, la lordosis lumbar, y tenemos la cifosis dorsal y también la cifosis del sacro. Cada parte de articulación, esto es pura anatomía, ¿cierto? Es simplemente porque ustedes se acuerden su anatomía, que ustedes sacaron 18 en anatomía, ¿cierto? Menos mal que no estudian, arquitectura, pobre arquitecto, ¿no? Ya los tengo locos a los pobres arquitectos, y saben más anatomía que ustedes, ¿cierto? Entonces no se olviden que lo especial de la columna cervical, de la vértebra cervical, es que tiene los agujeritos para las arterias vertebrales, tiene forma triangular y tiene bífida la apófisis espinosa. El cuerpo lumbar es el más gordito de todos, siempre el más gordito, la apófisis espinosa la más ancha de todas, y no se olviden que igual es medio triangular el agujero, y el dorsal es redondeado y el cuerpo intermedio, y la vértebra dorsal tiene las carillas para las costillas. Eso es lo de especial. Entonces, nosotros no se olviden, cuerpo vertebral, pedículos, apófisis transversas, las láminas y las espinosas, ¿no? Pura anatomía. Entonces, el canal y bueno, pues definitivamente que ojo, yo tomo la frontal, tomo la lateral y tomo la oblicua. La oblicua, ¿qué me permite ver? Los agujeritos de conjunción. ¿Lo ven? Qué bonito, por ahí salen los nervios, y entonces todo es tan bonito, no hay problema. Y yo tengo
odontóica y yo veo que el atlas es la 1, ¿no? La 2 tiene la odontoide, ¿recuerdan? La 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Ojo, los más prominentes espinosas son la 2 y la 7. Luego miramos los agujeritos de conjunción y ojo, para ver la odontoides, le pido la trans, así le llaman, con boca abierta. La transoral, a través de la cavidad oral, abre la boca y tú puedes ver la apófisis odontoide. Y tú puedes ver las barritas de las barras laterales del atlas y puedes ver la odontoide, la C2, y tú puedes ver que debe haber simetría entre este espacio, la articulación atlanto-odontoidea. En esos accidentes de tránsito de ahora que son tan terribles, empezamos con una radiografía. Bueno, entonces, ojo, no se olviden la sifosis y no se olviden cómo cuento, no se olviden que en la placa lateral, recuerdan que las primeras 4 no se ven. En la placa frontal debo ver, aquí en columna se va a ver todas. Y nosotros miramos, ojo, no se olviden que yo cuento mi último cuerpo vertebral y mi costilla, la costilla, la curva, entonces este de aquí, la 12, busco dónde está la cosita, la 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, con las justas ya no veo. ¿Estamos? La lumbar, las más gorditas, y miren, ojo, y yo tomo mi frontal y mi lateral, y miren aquí, ¿lo ven las espinosas? Y miren, cuando de la espinosa yo veo la curva, ahí hablo de escoliosis. Si la curva se va a la derecha, escoliosis dextro-convexa, convexidad a la derecha. Si se va a la izquierda, levo-convexa, levo es izquierda. Y me da el eje. Y ojo, miren que los cuerpos son más gorditos, los espacios intervertebrales, los espacios, miren, veo los pedículos bien bonitos. Aquí los pedículos son los ojitos de la vértebra. Entonces yo veo mi cuerpo vertebral, yo veo mis pedículos, yo veo las apófisis transversas, yo veo las láminas que son esto y veo las espinosas. Y ojo que veo la articulación de la faceta, entre una faceta y otra, la articulación facetal. Entonces nos acostumbramos a mirar y no se olviden la hiperflexión y la hiperextensión. Los estudios funcionales. ¿Estamos? Sacro y los coxis. Los ligamentos, no se olviden que tenemos el ligamento longitudinal anterior, el ligamento longitudinal posterior, las curvas. Y ojo que nosotros vamos a tener igual. El examen de elección empezamos con placas, seguimos tomo y seguimos resonancia, no se olviden. Y ojo que aquí también hacemos medicina nuclear. Y especialmente cuando quiero ver lesiones neoplásicas, ¿no? Entonces, sigue siendo el estudio inicial, la columna, la radiografía. Luego tenemos diferentes patologías. Las patologías generalmente yo les decía las dividimos así, ¿no? Patología congénita más frecuente, hemivértebras, sifosis, vértebras en cuña, no se forma bien y se quedan en cuña. La hemivértebra, la vértebra famosa en mariposa, ¿sí? Las otras son las fusiones, se pegan una vértebra con la otra y vean las famosas fusiones o los bloques. La otra que es frecuente es que yo tengo que la lumbar tiende a sacralizar o la sacra tiende a lumbarizar. Entonces, la vértebra lumbar, la L5, se pegó al sacro y hablamos de vértebra transicionales. Y aquí se ha sacralizado. A veces el S1 se hace como una lumbar y hablamos de vértebras transicionales. Para patología traumática usamos estas líneas, doctores, que son importantes para que ustedes vean las fracturas. Una línea que pasa por todito el borde anterior del cuerpo. Una línea que pasa por todito el borde posterior del cuerpo. Y la otra línea que pasa por el borde anterior de la espinosa y por el borde posterior de la espinosa. Entonces, de ese modo tú vas a poder determinar el canal medular y vas a poder ver las diferentes fracturas. Entonces, generalmente nosotros vamos a mirar y vemos que esa línea se hace discontinua y tú te das cuenta que ahí está la fractura, incluso extragestos libres, etc., ¿no? Pero esa línea nos ayuda mucho para ver las fracturas. Y ya pues de acuerdo al tipo de fractura, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos, esto creo que ya es, vemos igual cómo está alineado y vemos las famosas 4 líneas que nos van a ayudar muchísimo, ¿sí? Y tú ves la listesis y tú
cuadripléjico, porque toda la lesión medular, y esto es gravísimo, doctores, ¿no? Y se supone que en muchos lugares dicen que si tú lo corriges en un instante, pues todavía tienes opción de que la médula en las 4 o 6 horas se pegue y haya menos daño. Entonces, para nosotros esto es gravísimo, estas fracturas son terribles. Entonces miramos los huesos y miramos que aquí ya no hay curva. ¿Se dan cuenta que no hay curva? Toda la curva se ha perdido y tiene rectificación severa. Igual, miramos que todos los cuerpos tengan la misma altura para poder ver si se han acuñado. Luego miramos el espacio articular y vemos si están simétricos o si están disminuidos, ¿sí? Y luego igual acá miramos el espacio prevertebral, que debe ser 1 milímetro o menos de acuerdo a dónde están los primeros o más abajo. La odontoides también equidistancia hemos dicho, entre el odontoides y los bordes, ¿no? Entonces, las fracturas, miren, la resonancia magnética es maravillosa, doctores, para todo, ¿no? Es una belleza, tú pones tu resonancia, pero eso también lo ves en la placa y también lo ves en la toma. La diferencia es que puedes ver cómo te comprime y puedes ver también la médula y puedes ver el daño medular. Tú miras el cuerpo vertebral, tú miras el cartílago del cuerpo, miras el cartílago que está pegado a cada cuerpo y miras el espacio y miras cómo se ha hecho una cuña y miras el pedazo libre a donde se ha ido y ves cómo te comprime el canal medular y cómo ves que te comprime hacia adelante la aorta, etc. Entonces, las fracturas diferentes y es a todo el borde, si solo es anterior, si solo es posterior, si dónde se rompió el borde superior, etc. Entonces, igual los famosos, y aquí tú tienes los diferentes tipos, ¿cierto? Fracturas con estallido, fracturas cuando se rompe y se va para atrás, y hablamos de que se rompe prácticamente en todo el cuerpo. Los diferentes tipos incluso si hay luxo fractura, solo hay fractura. Las más comunes, osteoporosis severa, te hace una cuñita, osteoporosis moderada, la vértebra en pescadito, solo se hunde en el medio, y nosotros vamos a ver igual con compromiso articular, con neumodisco, y por ejemplo en este caso es una fractura por lesiones metastásicas, ¿no? Entonces, cuando solo hay osteofitos, espondilosis, cuando ya hay osteofitos y compromiso de superficie, espondiloartrosis, la patología discal que hemos hablado, de acuerdo a dónde está la lesión, ¿cierto? Y también tenemos las famosas estenosis del canal, donde vamos a ver las relaciones. Bueno, les cuento que de tumores el más común es el hemangioma, y el hemangioma lo ves como una imagen blanca y puede ser una lesión plástica, puede ser un islote óseo, puede ser un hemangioma. Entonces, eso sí tenemos que aprender. De tumores óseos solo les voy a hablar, solo quiero que rapidito se enseñarles. Bueno, dentro de la patología ósea tenemos diversas formas de describir los patrones, si le hace un hueco con borde definido, si le hace un hueco con borde geográfico, si ya no defino los bordes, o si tiene múltiples, o si hace diversas formas de describirlo. Igual, cómo reacciona el periósteo, si solo es así en capitas como cebolla, si es en cepillo, si es en rayitos de sol, o el famoso triángulo de Korman. ¿Qué quiero que se acuerden de aquí? Lo más comunes que son los benignos son los quistes óseos, los más comunes el quiste óseo simple, los quistes óseos aneurismáticos, luego tenemos los osteomostioides, la displasia fibrosa, que cuando vemos se ve bastante compromiso, los granulomas eosinófilos y el más común de todos, los encondromas, que se ven negros, que podemos verlo así también como bolas grandes y son cartílagos que crecen.
Y el más común, el osteosarcoma. Este osteosarcoma sí tienen que saberlo, aunque sea el mínimo, que tiene diversas formas de presentación, porque él es el más maligno de todos los tumores óseos, el osteosarcoma. Y nosotros vamos a ver, miren toda esta zona blanca con negra, miren el periósteo. Yo no veo aquí el periósteo, yo veo aquí una capita delgadita, ¿lo ven? Una capita delgadita blanca, y este es el famoso triángulo de Goldman, que es lo que se ve típico. Entonces el osteosarcoma nos da diversas formas de presentación, áreas negras con blancas mezcladas, y la famosa imagen en rayitos de sol. Y ustedes ven como unos rayitos de sol, Y ojo, este es el más agresivo de todos los tumores óseos. Y generalmente tiende a fracturarse. Y ojo, miren, este sarcoma es otro de una de las variantes. ¿Lo ven como con la lupa le han puesto como rayitos de sol? ¿Sí? Y esto ya es un osteosarcoma. Generalmente lo que más nos llega es así. Le encanta el fémur, y nos llega un paciente joven, 18, 20, 25 años, 30 años, con un muslo chiquito y otro que ha comido pavo, parece un pavo de pechuga, y ves una masa grande y le tomas, y el tumor es todo esto desde aquí hasta acá, mide 10, 12, 15, 20 centímetros, y te aumenta hacia parte blanda, se invade hacia el músculo, y es una tremenda masa. Eso sí quiero que se acuerden del famoso osteosarcoma. Es muy agresivo y tiene diferentes formas de presentación. El problema de los huesos, el otro que es muy maligno, el fibrohistiocytoma maligno, también es un tumor sumamente agresivo, se come al hueso, me da en el doble, tú lo ves con vascularidad, y en los niños el sarcoma de Ewing que tiene predilección por el tercio medio. Lo más común, lo que más vemos son metástasis, en donde veas en rayos X, en resonancia, todo, imágenes o hiperintensas o hipointensas, y tiene lesiones blásticas o lesiones límpicas. Entonces, el mieloma es otro de los que vemos que generalmente tiene predilección, y le llaman los tumores chiquititos. Estos de aquí, el mieloma es el tumor de la médula, ¿cierto? Crece, y se destruye el hueso, y bueno, pues nos da en todo el cuerpo. Lo que más vemos de todos los tumores son las metástasis. Plástica significa que el osteosarcoma también vemos de todos los tumores malignos el más frecuente. Luego de los benignos tenemos los famosos tumores de células gigantes, que antes decían que era benigno, ahora tenemos que también son malignos, y los osteocondromas, que son los más frecuentes. Yo sé que es difícil, yo sé que es todo 4 tomos, tiene Resnick, igual yo sé que es bastantísimo, pero al menos que sepan ver una columna, una espondiloartrosis, ¿sí? Que sepan ver una espondilosis, que sepan ver una lesión plástica, una lesión lítica, que sepan ver una fractura, que sepan ver un osteosarcoma, me conformo. Pero columna sí vemos y artrosis sí vemos, eso sí tienen que saber. Osteoartrosis y artritis reumatoide. ¿Estamos? Yo sé que es bastante, doctores, me disculpan, pero tenemos que, aunque sea mencionado. ¿Estamos? ¿Preguntas? Huesos poco, en el examen les pongo lo más general de huesos, yo lo entiendo, al menos una fractura, al menos un callo óseo, al menos las cosas generales les pongo el hueso. No les pongo el examen así cosas finas, porque yo sé que es bastante, pero que tienen que saberlo, porque ustedes van a recibir a su paciente y van a ver su fractura, van a recibir a su paciente y van a ver su artrosis, van a recibir a su paciente y van a ver su columna y van a ver si hay fractura o no. Estamos. Eso sí es lo mínimo que tienen que hacer. Estamos. Gracias, doctores. Nos vemos. Creo que estas clases se las dejé el primer día de clase, les he dejado todas las clases. Así que por favor ahí está. Creo que algunas cositas nada más se cambian estas últimas, pero todo eso está en su tiempo que les decía. Entonces,
generalmente la mayor parte sale bien. En lo que le gusta al doctor Esquerra es que nos falten sus prácticas. La doctora Beltrán es linda, es chévere, porque no hay problema. El doctor Salinas también es linda gente, si ustedes nos faltan sus prácticas, excelente. El doctor Lezama, él como que les pide un poquito, dice, ¿cómo es? Que donen sangre, dice. Si donan sangre les pone 16, ya está. Es lo que me han dicho, no sé cómo van con ustedes. También, porque también estoy paciente, ¿cierto? Entonces, yo creo que el laboratorio van bien. Y en rayos van bien, entonces, ya pues, solo los que han recibido LACOS, pues apunten LACOS, no se apretuen. Gracias, doctores, nos vemos.